Bueno, muy bien, vamos a proseguir. Pues les puse esta primera diapositiva para que ustedes tengan una idea de cómo es el proceso de procesamiento del aceite de oliva, porque realmente tenemos que entender un poco del proceso para poder entender el fraude, por qué se da. Eh, Imagínense que, en primer lugar, para tener nosotros un aceite de oliva extra virgen, que es el de máxima calidad, yo tengo que pensar desde que cosecho las aceitunas. O sea, fíjense que son aceitunas que no pueden, por ejemplo, caer al suelo. Tengo que poner redes especiales. Pueden ver ustedes videos de esto, es bien interesante, para que la aceituna no se ensucie. Tiene que ser obviamente de cierto grado de madurez esta aceituna para poder yo tener la certeza que va a ser de primera calidad. Tiene que transportarse de noche para que el sol no le afecte. O sea, imagínense todos los cuidados que tengo que tener para tener un aceite de primerísima calidad. Entonces, obviamente esto todo es caro, ¿verdad? Además de eso, muchas veces tendría que venir de regiones específicas, de España, de Italia, de Turquía, ¿verdad? Para yo conocer que puede ser un aceite que yo lo pueda catalogar todavía como un aceite más caro, de mejor calidad. Entonces, desde la cosecha, como les digo, el traslado a la fábrica, que no le dé el sol, pesaje para ver cuánta basura trae, porque entre más basura trae, me van a dar menos dinero por la aceituna, ¿verdad? Luego ya voy a proceder a triturarlo, después de limpiarla, perdón, porque siempre se debe limpiar, hay que triturar o moler la aceituna, y luego de las vacuolas de las células, voy a sacar las gotas de aceite que se van a ir uniendo unas con otras y sin, podríamos decir, sin necesidad de hacerle ningún otro proceso de refinación, yo voy a tener mi aceite que va a ser solo a través de prensar esta masa de aceitunas en frío. Si se dan cuenta, ahí hay una flechita que dice orujo. El orujo va a ser la pasta que queda todavía con una pequeña cantidad de aceite. En ese orujo va a ir un aceite de menor calidad, obviamente un aceite que ya no lo puedo sacar a través de métodos de prensado, sino que tiene que ser a través de extracción química. Ese aceite sí va a requerir refinación. ¿Por qué? Porque va a tener extractos, o sea, va a tener solventes químicos, entonces tengo que tener un proceso posterior de refinación. Obviamente es un aceite más barato. ¿Qué sucede ahí entonces? Que yo voy a tener un aceite de primerísima calidad, que yo tuve todos esos cuidados que les mencioné, y al final voy a tener que hacerle pruebas de acidez. Si la acidez es 1% o menos, lo voy a poder vender como aceite virgen extra. Si la acidez es superior al 1%, ya no lo voy a poder vender así, sino que solo como aceite de oliva virgen. Si la acidez es mayor de 3.3%, ya solo lo voy a poder vender como aceite de oliva. Si es superior a 3.3, lo voy a vender como aceite para lámparas o aceite lampante, se le llama ese, que también requiere refinación. Y por otro lado va a estar el de orujo, que va a ser, obviamente, como ya les expliqué, de mucha menor calidad. Entonces, ¿qué observamos nosotros a nivel mundial? Que hay mezclas, ¿verdad? Mezclas de uno purísimo con aceite de orujo y eso me va a bajar el precio, porque es como cuando les decía yo echarle agua a la leche, es exactamente lo mismo. Entonces ahora ustedes a través del proceso comprenden un poquito mejor, ¿verdad? Cómo es que este aceite se pudiera llegar a adulterar o pudiera haber un fraude económico, en este caso por añadirle aceites de menor calidad o incluso aceites de otro tipo de cosas. Acá está un poquito, perdón que está borroso, pero es un cuadro excelente para que ustedes vean lo que yo les estaba hablando hace un momento. Tenemos el aceite de oliva virgen extra. Si ven, tiene que tener sabor y olor absolutamente irreprochables. Eso quiere decir que tienen que haber catadores que lo prueben y me digan que no tiene ningún sabor extraño, ¿verdad? ¿Por qué podría haber sabores extraños? Por contaminación en las aceitunas, un mal lavado, etcétera, ¿verdad? Entonces,
Eso se prueba con catadores y además se le hace prueba química de acidez y no debe superar el 1%. Luego tengo el aceite de oliva virgen fino, otra vez sabor y olor irreprochables y la acidez no superior a 2. Aceite de oliva virgen corriente, acidez no superior a 3.3. Y el de las lámparas, que puede ser superior a 3.3 y ya requiere proceso de refinado. Y hasta el otro lado está el de orujo, que es, acuérdense, que sale de la pasta que quedó de prensar las aceitunas. Entonces requiero extracción química con solventes químicos. Con eso voy a obtener un aceite de orujo crudo y luego paso por un proceso de refinamiento, o sea, como una especie de limpieza química, podríamos decir, y física del aceite, y ya tengo un aceite de orujo refinado. Pero lo podría yo enriquecer, como ven ahí las flechas rojas, con aceites de estos finos y poder tener mezclas que pudiera yo engañar a las personas con ellas. Ok, vamos a ver entonces algunos casos de estudio reportados. Yo tengo que saber, obviamente, la composición de mi aceite para ver cómo yo puedo contaminarlo o puedo hacer un fraude, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un estudio de Estados Unidos hizo varias pruebas químicas para ver el contenido de ciertos componentes como eran el esterol, el dimetilesterol, dialcoholes de triterpeno, como eran específicos del aceite de oliva, el eritrodiol y el uvaol. Entonces, ellos crearon unos estándares para la pureza de aceites de oliva que rige en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, imagínense, es como que yo digo, este es la composición de un aceite de oliva extra virgen, voy a tener que identificar estos componentes químicos y si no están esos componentes químicos, eso me dice que hubo una adulteración. O también podría ser, ¿verdad? Está este componente químico, pero está en menor cantidad de lo que debería estar. Entonces hubo una mezcla, ¿verdad? Entonces ellos evaluaron 88 muestras de aceite y 3 no cumplieron con este criterio de tener estos componentes indicados en el párrafo de arriba, ¿verdad? ¿Y cómo fue la adulteración? Si se dan cuenta, justamente como yo les estaba comentando, le metieron aceite de orujo, que obviamente es de una calidad muy inferior. Imagínense que yo puedo vender un aceite de oliva extra virgen a 100 quetzales el litro y el de orujo vale 20. Entonces, qué interesante meterle medio litro de orujo al de 100 pesos, ¿va ustedes? Entonces, ahí ya tengo mis ganancias deshonestas. Y luego se probó ese método, ¿verdad? El método ese que les decía de determinar estos componentes específicos y se adulteró el aceite de oliva extra virgen con otro tipo de aceites. Por ejemplo, le metieron una cantidad de canola, una cantidad de aceite de maíz, ¿verdad? Hicieron como diferentes muestras. Estos son estudios científicos. Y fue interesante porque descubrieron que cuando era adulterado el aceite de oliva extra virgen con aceite de avellanas, la prueba no servía. O sea que, obviamente, el aceite de avellanas es caro también, ¿verdad? Nadie va a estar pensando en adulterarlo así. Pero solo es para demostrarles que a veces ni las pruebas químicas sofisticadas que se hacen para probar adulteración sirven, ¿verdad? No sé si haya dudas de este tema del aceite de oliva. Vic, yo estaba viendo aquí un aceite que tengo en la casa Ajá, cuénteme. y dice, ¿cómo se llama? Es de Member Selection. Y Ah, dice ¿sí? Extra Light Tasting. Eso contaría como, o sea, no engaño obviamente, pues, pero alguien que vaya al supermercado y que mire y que mira que dice Extra Light, fácilmente se puede ir como por el extra virgen, ¿va? ¿A qué se refiere cuando dice Extra Light Tasting? No me podría leer la etiqueta. ¿Qué dice los ingredientes, por favor? Ok, dice refined olive oil and extra virgin oil from the countries indicated by the following letters. Ok, muy bien. Con eso que me dijo, ya sé que es una mezcla de un aceite de oliva de menor calidad refinado. Veo que dice refinado. Sí.
O sea, básicamente le están vendiendo lampante con un poco de aceite de oliva extra virgen. Es una mezcla. Sin embargo, no lo están engañando porque lo está poniendo en la etiqueta, si se da cuenta. O sea, uno tendría que ver el etiquetado y decidir si lo quiere comprar o no. ¿Cuál es la ventaja de este aceite que usted compró? Es un poquito más estable en cuanto a su capacidad de aumentar la temperatura y consumir cosas. Como que le aumenta el punto de humo, porque acuérdense que ustedes como nutricionistas han aprendido que el aceite de oliva no es bueno para hacer frituras a profundidad. Entonces, básicamente, lo que sí sucede, ¿verdad? Es que como la mayoría de nosotros no leemos las etiquetas, sí puede haber engaño, no tal vez malintencionado, porque sí lo están poniendo en la etiqueta, pero una persona que no se detiene a leer puede pensar que está comprando un aceite de oliva extra virgen, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, y ahí en Pricemar hay mucho de eso. Yo tengo uno aquí también, Pato, alcánceme aquel aceitón. No, es, ajá. Les voy a leer aquí uno que está también de Pricemar, que se llama Pompeian Olive Extra Premium. Y dice que es un Mediterranean Blend. Y tiene canola, tiene oliva y tiene de uva. Pero fíjense el nombre, ahí es donde sí estaría el engaño para mí. Olive Extra, ¿verdad? Y Premium. Entonces, si yo no me detengo a leer lo demás, a mí me pasó eso también ahí en Save a Lot, que es un supermercado como gringo. Y entonces dice juice, ¿verdad? 100% juice. Y luego están las frutas, las cranberries, pero cuando ya leen la etiqueta, tiene más de otros jugos y un poquito de arándano, ¿verdad? El color sí, porque el color del arándano es súper fuerte. Entonces uno solo lee cranberry lee, y ve el color y dice, esto es... Y palabras grandes, 100% juice, ¿verdad? Obviamente 100% jugo, pero mezclas de jugos. Entonces sí son interesantes, son como medios mercadológicos que usan para engañarnos también, ¿no? Ok. Sí, ese Ajá. supermercado que usted dice, Save a Lot, es malísimo. Una vez compré y ya nunca pasó otra vez. Ah, sí, Es usted, si como yo cosas le gringas, contara, ¿va? ajá, si yo le contara lo que me pasó a mí ahí una vez, aunque tienen cosas que sí le digo son buenas, pero una vez compré un chorizo, no, o era, no sé si era chorizo, imitación de chorizo, bueno, yo dije para hacer unas pupusas. Ala, ustedes, cuando leo los ingredientes, tenían tripa de cerdo, tenían, no sé qué entrañas del cerdo, una serie de y cuando uno calentaba eso, se desprendía como una grasa, a ustedes era una cosa asquerosa. Ya nunca lo vendieron, gracias a Dios, pero sí era una especie de eh, imitación carne de chorizo, horrible. Y también muchos productos de ellos tienen lo que es el jarabe de maíz. Y eso sí hay que tener cuidado, porque acuérdense que eso estimula el sobrepeso mucho. En Estados Unidos ese es uno de los causantes de la epidemia de obesidad que hay, ¿no? Bueno, ahora pasemos a la leche. Eh, También la leche es muy propensa a la adulteración. Se ha adulterado, por ejemplo, con urea otra vez para incrementar el contenido de nitrógeno en análisis químicos, con melanina, como les conté, el caso de los chinos, ¿verdad? Y ahí sí, incluso puede causar la muerte de la gente cuando hay este tipo de adulteraciones. Ahora, quiero que alguien me diga por qué la leche es tan propensa a la adulteración. Porque es un producto muy demandado. Exacto, porque es un producto muy demandado, su consumo es altísimo a nivel mundial, la gente lo relaciona con una excelente nutrición, con un producto de excelente calidad. Entonces, obviamente los que adulteran alimentos quieren ganar dinero, no van a meterse a adulterar cosas que nadie compra. Entonces, por eso la leche es así. Acá es el caso que yo les contaba de adulteración láctea con melamina. Esto es con lácteos infantiles, imagínense, ni siquiera se tocaron el alma de que eran niños los que iban a consumir el alimento.
y lo adulteraron. Eso fue en el 2008, lo pueden investigar. Sería súper interesante que se metan ustedes un poquito aquí a la historia a ver cómo fue el caso. Cuando yo termine aquí la clase, vuélvanse investigadores de adulteración de alimentos y es muy interesante. 6 niños murieron, 294,000 afectados con distintos grados de intensidad de gravedad. 22 empresas lácteas involucradas, imagínense. Pero en China sí no se tientan el alma, ¿va? Ustedes, 3 de los acusados de una vez sentenciados a muerte. De los principales, de los CEO, ¿verdad? O sea, ahí es donde hay realmente un castigo. En Estados Unidos hasta hace poco se puso en cadena perpetua a un CEO de una planta de mantequilla de maní, pero antes nunca había sucedido algo así en Estados Unidos. Aquí en China sí no, ¿verdad? De una vez a cadena de perpetua o a sentencia de muerte. Ahora, posibles razones de por qué adulteramos leche. Hay una brecha entre la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez necesito comprar 10,000 litros de leche y solo tengo 5,000. Entonces, otros 5,000 de agua, ¿verdad usted? Otro sería por la corta vida en aquel que tiene. Entonces, hay mucha posibilidad de perder dinero si yo tengo un producto de poca vida en aquel. Entonces, para no perder dinero, pues hago otras mis marufias para que salir tablas, ¿va ustedes? Otro es, como decía Roberto Carlos, ¿verdad? Voy a tener un producto más barato, pero yo no voy a perder nada porque voy a vender por un lado mi crema y por otro lado voy a vender mi casi leche, ¿verdad? Pero no es 100% leche. Y lo que más comúnmente pasa en nuestros países, no tengo el sistema de detectar que estoy adulterando. Acá en Guatemala pasa mucho con la leche también, que como la llevo de un lugar a otro, ¿verdad? Lugares distantes, entonces le echo peróxidos, le echo agua oxigenada para que aguante, y esa es una práctica prohibida. Pero ¿quién va a lograr detectar, verdad, que yo le eché eso? Es difícil. Entonces, ¿qué se evalúa en la leche para ver que no ha sido adulterada? Su composición otra vez, así como vimos que en el aceite de oliva se determinaron ciertos componentes, igual en la leche, ¿verdad? Voy a tratar de detectar cuánto debería ser el idóneo de sólidos lácteos grasos, o sea, provenientes de grasa, cuál es el porcentaje de sólidos lácteos no grasos, o sea, proteína, carbohidratos, cuál es el porcentaje de proteína normal que debería tener. Puedo valerme de pruebas físicas como detectar el punto de congelamiento, lo que les decía anteriormente, la densidad es algo que se usa mucho, ¿verdad? Pero pues, pensemos que los adulterantes que voy a estar utilizando me van a servir para engañar a la gente en cuanto a estos mismos porcentajes. Entonces, por eso es que se hace tan difícil lograr determinar estas adulteraciones. Por ejemplo, si a ustedes a una leche le quitan la grasa láctea y le meten grasa vegetal, como sería el caso de la Nutrileti, si no son expertos en probar leche, muy probablemente ni se van a dar cuenta. O esto que les decía yo de los quesos, ¿verdad? O en crema, aquí en Guatemala prueben de calentar la crema que compran, a ver si les deja un residuo como de harina quemada, es porque le meten almidones, ¿verdad? Entonces, realmente crema será un 50% y lo otro es almidón para que espese o gomas y otros aditivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de incremento de sólidos lácteos no grasos, eso quiere decir carbohidratos y proteínas, le puedo meter azúcar de caña, almidón, sales de sulfato, urea, sales comunes. La urea, por ejemplo, es un constituyente natural, pero hay un límite máximo impuesto por ley y a veces no conocemos estos datos, ¿verdad ustedes? Entonces, si mi leche sí podría tener urea, pero es máximo 70 miligramos por 100 mililitros de leche. Entonces, si yo hago un análisis de urea y ya me sale superior a esto, yo tengo razones suficientes para pensar que la leche fue obviamente adulterada.
Entonces, esto es interesante a ustedes porque puedo tener ciertas pruebas sencillas que me indiquen estas adulteraciones. Veamos algunos adulterantes de leche y para qué se utilizan. Si yo tengo urea comercial, fíjense bien, puedo incrementar en pruebas de análisis proximal o análisis bromatológico, me va a salir este contenido de nitrógeno más alto. ¿Y qué va a interpretar el que compre mi leche? Que tiene más proteína de lo normal. Igual a melamina, que ya vimos que puede matar al hombre, ¿verdad? Pero me va a salir como que es una leche súper poderosa en cuanto a proteína. El sulfato de amonio, fíjense que este es otro adulterante que me sirve para que me salga la densidad de leche. ¿Se acuerdan que dijimos que una prueba que se hacía era la densidad? Porque cuando yo le metía agua bajaba la densidad y yo lo podía detectar por un equipo que casi todas las lecherías tienen para ver la densidad láctea. Pero si yo le meto sulfato de amonio, me mantiene la densidad como que fuera una leche normal. Sin embargo, es una leche que tiene ya más agua. Luego tengo algunos productos que son prohibidos, como les mencioné, el peróxido de hidrógeno. Aquí tengo otros más, formalina, ácido salicílico, ácido benzoico, que van a incrementar la vida de anaquel. Entonces, es una leche que tal vez ya está en proceso de descomposición, pero al meterle esto, cuando yo la llevo a la planta donde la van a procesar, me sale como que la leche está bien, ¿verdad? Si yo no le metiera estas sustancias fraudulentas, la leche saldría ácida y no me la recibirían en la planta. Y luego lo que ya hablamos de meterle grasa vegetal, ¿verdad? Para cambiar el contenido graso. Ahora, veamos la consecuencia de meterle este tipo de productos. La melamina, que fue el caso de la China, fallo renal y muerte en infantes. Si yo le meto peróxidos, que sería el agua oxigenada o detergentes, voy a tener complicaciones gastrointestinales, inflamación del intestino. ¿Cuántas veces, ¿verdad?, hemos consumido leche que nos causa problemas y pensamos que es por la intolerancia a la lactosa? Y podría ser por una de estas causas. Almidones, ¿verdad?, en productos lácteos, diarrea y dañino para diabéticos. Y la urea, obviamente, una sobrecarga a los riñones porque puro nitrógeno a ustedes. Entonces, he aquí algunos ejemplos reales, ¿verdad? Todo esto es tomado de la vida real que se ha hecho como adulteración a la leche. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que desarrollar métodos de detección. Entonces, en leche hay desde pruebas muy sencillas, ¿verdad? Donde yo desarrollo kits con cambios de color para ver qué sustancias adulterantes pudieron haber sido añadidas, hasta pruebas muy complejas, ¿verdad? Ustedes, donde yo necesito equipo sofisticado para poder detectar rangos de concentración de sustancias que adulteran mi leche, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos problemas de detección bastante comunes? Por ejemplo, si yo voy a mezclar leche de vaca con leches no leches, ¿verdad? Bebidas vegetales. Eso va a ser muy difícil lograr determinarlo porque acuérdense que es proteína también. Pensemos en la bebida de soya. ¿Qué será más barato, producir leche de soya o producir leche de vaca? ¿Alguien que opine? A ver, chicos, no se han dormido. ¿Hay alguien Yo Ajá, opinaría que la de vaca por todo el mantenimiento que necesita la vaca para poder reproducir. Ah, muy bien. Pero, Esa sería más cara, ¿va? pero en el supermercado la bebida de soya es más cara. Cuesta 30 litros y la leche de vaca cuesta 12. No sé por qué. Wow, está interesante este ejemplo, ¿a usted? Porque al final, como es algo menos consumido, están incrementándole el precio, ¿verdad? Como que ya captaron que es un segmento de la población que consume este tipo de leches y les han incrementado el precio. Acá sería entonces al revés, ¿verdad? No les convendría adulterar la leche de vaca con soya porque la están vendiendo más cara. Pero imagínense en países donde
la leche de soya tal vez es más común y barata, ahí sí me suena esto de que puedo adulterar la leche de vaca con leche de soya. Sí, y le digo lo de los precios que Sí, los es la tengo verdad. bien claros en la mente porque mi mamá le agarró eso de ¿cómo se llama? Es que estaba haciendo ayuno, entonces se puso a comprar cosas vegetales y así, entonces vi que estaba bien caro el litro de leche, perdón, de bebida de soya. Exacto, sí, porque realmente nuestra población no la consume demasiado y viene de afuera, ¿va usted? Si la Cabal. empezáramos a hacer aquí en Guatemala, obviamente sería a mitad de precio que la leche de vaca, ¿verdad? Pero sí tiene razón usted, aquí es mucho más caro. Ahora, fíjense bien, yo necesito para detectar que le metí leche de soya a una leche de vaca unos métodos súper sofisticados como estos que les menciono aquí, un método polarimétrico que requiere obviamente comprar un equipo que se llama polarímetro, ¿verdad? Que vale $50,000. Entonces, imagínense que yo quiero realmente saber que mi leche no es adulterada, se vuelve sumamente caro el conocer porque tengo que comprar equipos o métodos de detección sumamente costosos. Ahora, yo podría adulterar la leche con otras leches de mamíferos, por decirles, meterle leche de cabritas a mi leche de vaca. Todavía más difícil de detectar por lo parecido de la genética y de las proteínas y todo eso, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, se ha logrado detectar, pero a través de unas tecnologías ICP-OES que solo leerles el nombre aquí sería contraproducente lo difícil que es, ¿va ustedes? Así que lo que quiero dejarles acá tal vez es que entre más cercano sea digamos, los animales que dan la leche, más difícil me va a ser a mí detectar que haya una adulteración. Porque si se dan cuenta, vienen de mamíferos, ¿verdad? Parecidos su genética y todo. Entonces va a ser sumamente difícil que yo logre detectar que esto fue adulterado. Y por último, vamos a ver el caso de la miel. La miel, pues obviamente si buscamos su definición rigurosa, es una mezcla naturalmente dulce producida por abejas, tienen que ser del género Apis mellifera y las hacen a partir del néctar de las flores o de secreciones de partes de plantas vivas o excreciones de insectos que succionan plantas. O sea, esta es la definición formal de lo que es la miel. Entonces, si yo le estoy metiendo jarabe de maíz con sabor a miel, obviamente no entra en esta definición. La definición es rigurosa, si se dan cuenta, tiene que venir de néctar de flores y ser procesado por esta variedad de abejas. Pero si se dan cuenta, al final la miel, ¿qué es? Un montón de azúcares, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan fácil de adulterar. Entonces, ¿qué tengo que buscar otra vez? Tengo que buscar ciertos criterios en la miel que yo logre poder medir para ver si fue adulterado o no, pero sumamente difícil, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, algunos criterios de la composición de la miel que les establezco aquí sería porcentaje de acidez, azúcares reductores aparentes, sacarosa aparente, contenido de HMF, contenido de minerales, humedad, sólidos insolubles. Entonces, me tengo que basar en estos criterios de composición que obviamente son podríamos decir, variables en cuanto a las regiones de donde viene la miel y todo, y basarme en ellos para detectar cierta adulteración. Pero otra vez, ¿verdad? Va a ser sumamente difícil detectar esa adulteración. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales medios de adulteración de la miel? Aquí les puse algo importante, que es el HFCS, que es el jarabe de maíz alto en fructosa. Y en China inició con el jarabe de arroz alto en fructosa, que es el HFRS. Casi imposible detectar la adulteración con estos jarabes, ¿verdad? Tenemos que tener mucho equipo, mucho proceso de laboratorio para poder detectar eso. Ahora, ¿cómo voy a saber yo que la miel va a ser adulterada? Porque obviamente la producción de miel no logra complementar o no logra satisfacer la demanda de miel que hay.
¿verdad? O sea, la miel es un producto intensivo para poderlo obtener. Imagínense, una abeja solo produce 0,5 gramos de miel durante toda su vida productiva. Entonces, es imposible con una miel verdadera lograr cumplir con todo lo que se pide de producción de miel, ¿verdad? Imagínense entonces, la miel posee un estándar de 12 páginas, las cuales describen 9 categorías diferentes de miel, dependiendo de la fuente de la miel o el tipo de proceso al que fue sometida. Imagínense un estándar que para yo poder categorizar la miel tengo que leer 12 páginas de composición química y de ciertas características que tiene que cumplir. Entonces, realmente un producto difícil de ver. Entonces, ¿cuál es el rompecabezas de la miel que les pongo acá? ¿Cómo puedo saber si una miel es auténtica? Pues se ha dado ahora lo que son las pruebas isotópicas. Imagínense, un isótopo es un elemento que tiene diferente número de neutrones. O sea, me he tenido que ir hasta un análisis atómico de la miel para poder saber que sea auténtica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rompecabezas de la miel? Pues que tengo que ver su genoma, de qué tipo de flores vino. Puedo ver su proteoma, o sea, qué fuente floral fue la que utilizaron las abejitas para hacerlo. Puedo ver metabolismo para ver también qué tipo de flores usaron. Entonces, realmente es muy difícil decir que una miel sea verdadera o no. Esto es muy importante para nosotros hoy en día, como les digo, en el país, porque nos están engañando con mieles falsas. Entonces, yo sí les animo a que le compren a productores pequeños, donde ustedes puedan realmente establecer que están usando miel pura. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí por hoy, chicos. Yo sé que tienen algunas preguntas de la zona, de lo que falta, y les voy a dar una buena noticia. En el programa parecía que ustedes todavía tenían que hacer un plan HACCP, ¿verdad? Que tenía un valor. Sin embargo, como hemos hecho bastantes actividades adicionales, voy a utilizar lo que es el módulo educativo de buenas prácticas de manufactura para personal como el punteo de lo del plan HACCP. Eso no implica que ustedes no lean de esto porque en el examen final va a entrar mucho del plan HACCP. También tenemos pendiente un par de actividades que no he podido todavía calificar, pero espero en Dios esta semana poderlas calificar y eso estaría complementando ya su zona. O sea que básicamente les diría que ustedes ya no tienen algo más de zona que realizar. Lo otro es en cuanto a las presentaciones de sus productos innovadores. Quiero que realmente sean creativos en esto, porque si primero Dios volvemos a reunirnos en el otro semestre, esto va a ser uno de los puntos más importantes del curso, ¿verdad? Hacer este producto innovador. Así que sean creativos, agenden su presentación con Andrea y entonces ya vamos a tener ahí la presentación de estos productos innovadores. No sé si alguien tenga preguntas específicas del curso, de la zona o de algo en especial del curso, ya que tenemos estos pocos minutos, 5 minutos quedan para terminar. O de Yo algo, tengo una duda. ¿verdad? Sí, dígame. ¿Por qué se dice que cuando la miel se cristaliza es pura y cuando es así como la del osito no se cristaliza y que no es pura? Sí, tiene razón. Fíjese que esto es algo real, ¿verdad? La miel la miel pura, de hecho, es una de las cosas que le puede suceder, que es la cristalización. Yo he oído a mucha gente que dice, la miel se cristalizó, entonces es falsa. Es al contrario, ¿verdad? O sea, la cristalización es algo normal que puede obedecer a un manejo de temperaturas inadecuadas, ¿verdad? O bien a que haya un pequeño cristal que está motivando la cristalización de toda la miel. Pero sí podría ser un parámetro que le podría ayudar a usted a saber que una miel es pura, ¿verdad? El hecho de que cristalice. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta de lo que hablamos antes, de la zona? O de las... Yo tengo una pregunta. Ajá. Más que todo de los temas que entrarían en el examen final. Ok, serían los temas que no evaluamos en el último, ¿verdad? Ustedes, que sería a partir de manejo integrado de plagas, diseño sanitario,
HACCP, adulteración, que fue lo que vimos hoy, y lo que vamos a ver el miércoles, que es plan de retiro de mercado. O sea, Ok. 5 temas, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. ¿Algo más? Solo, ingeniera, ¿qué fecha es el final? Ah, sí, yo lo anoté ayer, usted, porque estaba viéndolo. El 6, si no estoy mal, a las 7 de la mañana. 6 de mayo. Sí, Bueno, está bien. Mónica ya mandó los calendarios ustedes, así que estén pendientes porque igual, ¿verdad? Va a ser parecido. No sé si tuvieron problema como hicimos el examen la vez pasada. No, No, ¿verdad? estuvo muy Todo bien. va muy bien. Entonces haríamos algo parecido para el final y estar pendientes pues de que hay una hora porque tenemos un calendario oficial de exámenes. Así que habría que estar pendiente ahí. Obviamente yo les voy a poner el anuncio de qué horario y qué día es, pero para que estén ya pensando en que hay un calendario, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces con esto vamos a terminar. Muchas gracias por su atención. Voy a subirles la presentación. Y este tema, como les digo, da para más, ¿verdad? Da para mucha investigación. Yo solo hablé de 3 productos, sin embargo, las posibilidades de adulteración son infinitas, ¿verdad? Ustedes, y como les decía, entre más ganancias deshonestas puedan haber, la gente va a seguir inventando formas de adulterar y de engañar, ¿verdad? Así que sigan ustedes investigando. Como vimos en Netflix, hay ese bonito episodio, traten de verlo. Y bendiciones para todos, espero estén bien y cualquier cosa estamos en el correo ahí disponibles para sus dudas.